Buenas, bienvenidos una vez más a Sobre Psicoanálisis. En este episodio tenemos un invitado, pero antes de presentarlo voy a hacer un mínimo anuncio, que es que estamos brindando talleres desde Sobre Psicoanálisis sobre distintos temas para psicoanalistas y estudiantes de psicología, así que si les interesa pueden mandarnos un mensaje pidiendo más información. Y ahora sí, hoy tenemos de invitado a Federico Poser. Él es miembro de la Escuela de Orientación Lacaniana y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Es docente de la materia Psicopatología 1 en la Facultad de Psicología de la UBA y anteriormente de Escuela Francesa de Psicoanálisis 1 en la misma casa de estudio. También ha sido residente y jefe de residentes del Hospital Borda y es autor de diversos artículos dentro del marco del psicoanálisis de orientación lacaniana. Muchas gracias por venir. Un placer. Muchas gracias, Fede, por estar acá. Bueno, en este episodio vamos a hablar del amor, así que para arrancar te voy a preguntar ¿por qué el amor es un concepto central en la teoría y práctica psicoanalítica? Bien, es una pregunta profunda, compleja. En principio se me ocurre encararla porque el psicoanálisis, podemos decir, la experiencia psicoanalítica se funda en el amor, ¿no? En el lazo amoroso con el analista mediante la transferencia, ¿no? Que ahora tocaremos seguramente algunas cuestiones. Entonces, por un lado es la condición de la experiencia analítica y al mismo digo porque influyó también en su metodología, ¿no? Freud fue también armando el dispositivo teniendo en cuenta eso que fue descubriendo en el discurso en principio el discurso de la histeria, ¿no? Pero esto por supuesto después se fue ampliando, así que podemos decir que también algo del psicoanálisis surgió por medio del amor. Y después, en algunas ocasiones, Freud nos dice que también qué se puede esperar de un análisis, ¿no? Y dice que el sujeto recupere cierta capacidad, dice él, de amar, de trabajar, ¿no? Es decir, que también tenemos al amor en el inicio del psicoanálisis, de la experiencia analítica y en su horizonte también como final, ¿no? Así que es un concepto central. Bien. ¿Y el amor va en la vía de un complemento? El amor va en la vía de un complemento. Una versión del amor, podemos decir, va por la vía del complemento, ¿no? Un poco siempre, podemos decir, en los inicios también, ¿no? de una experiencia amorosa, está esta cuestión de, es una cara más ilusoria, ¿no? Del amor, pero buscar ese complemento, ¿no? Quiero encontrar a alguien que borre mi falta en ser, ¿no? Que sea mi media naranja, que sea mi complemento, que me dé, podemos decir, esa plenitud perdida, ¿no? Esa plenitud que no hay en la vía de la completud. Es algo también que uno muchas veces escucha en los tratamientos, ¿no? Llega un paciente diciendo lo que más deseo es encontrar al amor de mi vida, a mi complemento, a mi media naranja, ¿no? Suponiendo muchas soluciones. Pero entonces es como una ilusión. Tiene esa beta del amor, que sería el complemento, el encastre exacto entre uno con el otro, efectivamente tiene una cara ilusoria que va cayendo un poco durante la experiencia analítica. Porque implica tener la ilusión, ¿no? En esto de ilusorio, que el otro encaja perfectamente y casi que se hace uno con el otro. Exactamente. Que se anula la dimensión de la falta, que ya está, con eso no va a faltar nada. ¿Sí? De la falta y de la diferencia, ¿no? Así es. Y esto de que a veces van a las consultas diciendo, bueno, quiero encontrar el amor de mi vida como si fuera una necesidad. ¿El encuentro amoroso va por la vía de la necesidad o tiene que ver más con una contingencia? Bueno, el encuentro amoroso, podemos decir, se funda en la contingencia de un encuentro, ¿no? Pero hay dos cuestiones. Por un lado, el amor mismo
convierte a esa contingencia en una necesidad, ¿no? A partir de que uno se encuentra con alguien y comienza el amor, ese otro se va tornando algo necesario para la vida de uno, digamos, ¿no? Y por otra parte está esto de que a veces hay cierta urgencia, esto que traías, ¿no?, de las consultas, en donde parecería que habría más bien una necesidad, ¿no?, de un encuentro que también se relaciona con esto de la completud, y muchas veces esa urgencia, ¿no?, de necesito eso, algunas veces es también lo que obstaculiza, ¿no?, el campo del deseo, digamos, que se enlaza con el amor y que tiene que ver un poco con algo azaroso y no tanto por la urgencia de la necesidad, ¿no? Sí, en esto de lo necesario parecería ir a la idea que el otro está predestinado para uno. Claro, era obvio que nos íbamos a encontrar, vos eras para mí, ¿cómo no nos encontramos antes? Y en realidad es una contingencia donde cuenta el azar, ¿no? Eso pasó, eso sucedió, ¿no? Y poder, ¿no?, ir en esa vía, de lo que no se sabe. De lo que no se sabe. ¿Qué quiere decir que el fantasma vela la contingencia? El fantasma, bueno, es un concepto muy complejo, pero hoy podemos tomarlo como cierta matriz de lectura de la realidad, ¿no? Y el fantasma, entre tantas cosas, de alguna manera el fantasma fija un objeto, fija cierta, en este caso que estamos hablando del amor, fija cierta modalidad de amor, ¿no?, que se repite. El fantasma está muy enlazado a la repetición. Entonces, de alguna manera, esto pensándolo con la clínica, aparecen sujetos que dicen, siempre me pasa lo mismo en el amor. Cambio de pareja, ¿no?, busco a alguien tal vez que en apariencia es muy distinto, tiene una forma de ser distinta, un carácter distinto, y sin embargo termino siempre en la misma, ¿no? Entonces, de alguna manera, hay algo ahí, podemos decir, como medio predeterminado por el fantasma, que vela la contingencia, vela que hay algo del orden de lo azaroso, del encuentro, ¿no? Y podemos decir que también busca la orientación de la cura es poder darle, o sea, una menor contingencia. Cuando Lacan dice, perdón, no una menor contingencia, sino una menor consistencia al fantasma. Lacan dice el final de análisis como atravesamiento del fantasma, por ejemplo, es poder volver a la posibilidad de lo azaroso, ¿no?, que de alguna manera el fantasma, con esto que predetermina siempre lo mismo, vela. Claro, porque digamos que el neurótico se fabrica ese otro, ¿no? Quizás ve uno distinto, de otro distinto, de otro distinto, pero hace las cosas como para que le pase lo mismo, poniéndose en la misma posición él, ¿no? Exacto. Entonces es interesante esto, cómo era tan distinto y se repite lo mismo. Una paciente que dice, yo me doy cuenta que en el amor siempre tengo que dejarle al otro todo bien, que me vea todo bien, yo toda prolijita, las cosas lindas, armarle todo, que no tenga ningún tema, pensar en todos los detalles. Y lo que aparece más allá del fantasma es otra línea, que es la identificación, que participa en el fantasma, ¿no?, que ella recuerda palabras de su padre diciendo cuando la madre iba a venir, arreglemos todo, que tu mamá no se enoje, ¿no?, arreglemos todo. Entonces, ¿cómo que no haya nada en la casa que esté imperfecto, cuidar todos los detalles? Y ella iba con su padre acompañándolo en esto. Entonces, como ella en las distintas parejas se le va repitiendo esto mismo con hombres muy distintos, ¿no?, y que después la hace sufrir porque está muy pendiente del otro y de que el otro encuentre todo acomodado, y cosas donde ella no está pudiendo, ¿no?, se está preguntando ahora, bueno, a mí me gustaría de otra manera, y qué pasa si no quiero hacer eso, ¿no?, y preguntándose que hay cosas que las hace un poco forzadamente, ¿no?, sin darse cuenta que estaba forzada por las identificaciones y el fantasma ocupar ese lugar. Y esto me lleva a preguntarte si hay determinaciones edípicas en el amor.
efectivamente hay determinaciones edípicas en el amor. También podemos pensarlo desde múltiples aristas, digamos, porque por un lado está esta cuestión del Edipo, y uno puede decir, hay ciertas elecciones, ¿no? Hay ciertas elecciones que muchas veces los pacientes dicen, es igual a mi padre, es igual a mi madre, me dice lo mismo que mi madre, que mi padre, ¿no? Desde el punto de vista más del Edipo como una novela infantil, ¿no? Esa relación con los otros de los primeros cuidados, ¿no? Con los otros de la infancia. Y después también podemos pensar que el Edipo también determina un conjunto, ¿no? de elecciones posibles, ¿no? El Edipo, bueno, seguramente en otros capítulos han hablado sobre la metáfora paterna, sobre esto que se llama la significación fálica, que es como un sentido de lo que podrían ser esas elecciones, ¿no? Un conjunto. Entonces uno elige dentro de, podemos decir, lo permitido, ¿no? En ese conjunto de elecciones puedo elegir a alguien que tenga determinados rasgos, muchas veces determinada, no sé, formación, carrera, dinero, toda una serie de cuestiones simbólicas que tienen que ver con el Edipo y que a veces pueden volverse problemáticas, porque de alguna manera esa elección está más al servicio, podemos decir, de conformar a el otro, ¿no? A ese otro edípico, ¿no? Que tal vez una elección que venga desde lo más singular de un sujeto. Muchas veces está esto, creo que me estoy enamorando de fulano, pero en este caso, tomándolo más como el Edipo como una novela, digamos, como una cuestión de la realidad también, mis viejos no van a querer, no sé, no van a querer que esté con él, con ella, ¿no? Como cierta cuestión de no encajar tal vez esa elección con el ideal o con el deseo del otro, digamos, de ese otro edípico que uno dice espera tal cosa en mis elecciones amorosas, ¿no? Por ejemplo. Algo que quería agregar, porque retomaría el ejemplo para con lo que está diciendo Federico, ¿no? El que estaba dando, que había algo edípico en ella, ¿no? En esto de elegir a alguien con quien ser sumisa, ¿no? Y se estaba preguntando y por la sumisión del padre y por su posición ella de acompañar al padre y no dejarlo solo en esta sumisión. Entonces, eso era edípico, ¿no? Cuando ella puede preguntarse, a mí no me gusta ser sumisa, yo tengo mis cosas, me gusta darle bolilla, ¿por qué mi papá no le daba bolilla? Bueno, pero yo puedo hacer otra cosa. Fue, bueno, un poco una posibilidad de apertura, bueno, a abrir un vínculo de otra manera, ¿no? Que no sea con hombres distintos, pero donde lo que se repite es su posición, ¿no? De identificación al padre. Exacto, me viene justo ahora una referencia de Lacan en su seminario 11, en donde habla de, ¿no? una orientación hacia lo que sería el final del análisis y dice ir más allá de los límites de la ley, ¿no? De esta ley edípica, y dice solo allí puede surgir un amor sin límites, ¿no? Más allá del Edipo, no limitado por el Edipo, ¿no? Pero existe ese amor sin límites, o sea, sin ningún límite. Es interesante, porque el sin límites vendría a estar más en relación al poder ir un poco más allá de esos límites, y no una cosa, podemos decir, capaz completamente desregulada, como uno pensaría, ¿no? Un sin límites, que estaría más bien tal vez, bueno, no sé, por ahí en cierta modalidad de amor que algunas veces se presenta en la psicosis, por ejemplo la erotomanía, ¿no? Esta cuestión de que no haya ningún límite. Muy buena tu pregunta, porque
Cuando se habla también de ir más allá del padre, ¿no? Que también es ir más allá de ese límite, Lacan dice en el Seminario 23, ir más allá del padre, pero a condición de servirse de él, ¿no? Es decir, es más allá del Edipo, pero habiendo hecho, podemos decir, un trabajo en el análisis con esos elementos del Edipo, ¿no? Porque si no, queda en más bien ir en contra de esos mandatos tal vez, que más bien toman la forma de una transgresión que igual le están dando consistencia a ese otro de la ley, ¿no? Porque hago todo lo contrario de lo que el otro quiere, elijo a alguien que vaya completamente hacia otra dirección, digamos, de lo que se espera, pero lo deja uno muy pegado igual a ese otro, le da mucha autoridad, digamos, a ese otro edípico, podemos decir. ¿De qué manera se lee el amor desde los distintos registros de Lacan? Lo imaginario, lo simbólico y lo real. Bueno, esa es también una pregunta compleja. Habría muchos modos de encararla, pero pensemos en que lo imaginario es el registro que tiende a la completud, que tiende a la buena forma, a que no haya una falta, que no haya una diferencia. Entonces podríamos decir, también Lacan lo nombra como el amor narcisista, porque sería más amar en el otro lo que hay de semejante a mí mismo, ¿no? Es un amor ahí que, como decía Patricia al principio, intenta velar la falta, velar la diferencia, y eso tiene algunas consecuencias. Una, por ejemplo, es que tal vez deja este amor a la imagen del otro, que es mi propia imagen, por un lado deja por fuera al deseo, porque el deseo siempre tiene que ver con algo relacionado a la falta, a la diferencia, que implica esa búsqueda, buscar algo en el otro. Y por el otro lado tiene esta otra contracara, que es que puede virar rápido hacia el odio, ¿no? Porque aparece un amor cuando el otro me devuelve la imagen unificada que quiero de mí mismo, pero cuando surge una diferencia que contradice, ¿no?, eso que uno quiere que el otro le devuelva, aparece el odio, ¿no? En la diferencia aparece el odio como la contracara del amor, ¿no? Sería como esa versión de las dos caras de una misma moneda. Pero aparte es muy fácil que aparezca esa diferencia. Aparece bastante rápido, digámoslo así, y es cuando, ¿no?, empiezan las quejas, ¿no?, sobre el otro. Pero bueno, se puede trascender más allá de lo imaginario, digamos, por supuesto pensándolo también en el recorrido de un análisis, ¿no?, de una cura, de un tratamiento psicoanalítico, porque ahí está la otra vertiente. Hay varios elementos para pensar la dimensión simbólica del amor, pero entonces podemos decir, el amor en lo imaginario, ¿cuál es el impas o el sufrimiento que produce cuando aparece esta contracara que es el odio? En el amor simbólico podemos ubicar hoy lo que Lacan conceptualiza en términos de la demanda de amor, ¿no? Demandarle al otro un objeto simbólico que simbolice su presencia, ¿no? Cuando uno a veces está, ¿no?, sucede mucho, se escucha mucho en la clínica, si respondió, si el WhatsApp, ¿no?, si respondió rápido, si tardó, si se acordó de mi cumpleaños, ¿no?, si se acordó de que esto es importante para mí, que son cuestiones que no tienen, podemos decir, un valor intrínseco en relación a una necesidad, sino que son cuestiones simbólicas.
ahí el tema, podemos decir, como que se puede sintomatizar en un análisis, es porque la demanda de amor de alguna manera se dirige a un otro que es un otro completo, ¿no? Dice Lacan, un otro omnipotente, ¿no? El sujeto coloca a alguien, en este caso un partener amoroso, en una posición que a veces deja al sujeto en la frustración, porque está la lectura de que el otro podría darme todo, ¿no? Podría darme lo que le pido, podría darme eso que me hace falta, pero si no me da es porque no quiere, ¿no? Es decir, hay algo ahí que tiene que ver más podemos decir, como con la castración del otro, con algo que es imposible de responder siempre a esa demanda y además responder adecuadamente, ¿no? Que puede tornarse un motivo de sufrimiento, ¿no? Por medio de este amor que pide signos simbólicos del otro. Después, para dar una vuelta, esto por ahí tiene un poco más de complejidad, supongo, que es esta vertiente más real del amor, ¿no? Pero tanto la imaginaria, podemos decir, ¿no? Como la simbólica, esas dos caras están muy, podemos decir, pendiente del otro, de ese otro con mayúscula que nombramos como un poco un otro edípico, ¿no? Sí, Entonces, y un otro al que se le atribuye mucho poder, ¿no? Como si fuera completo, ¿no? Un otro al que se le atribuye mucho poder, que desde lo imaginario es querer que encaje con el ideal, ¿no? Desde uno, de la familia, lo que para uno es lindo, lo que para uno es esperable. Desde lo simbólico muchas veces responde a si tiene, podemos decir, determinados elementos simbólicos que podemos pensar, no sé, en títulos, en dinero, ¿no? En cuestiones que tienen que ver con lo simbólico y que también están al servicio, digamos, de satisfacer lo que el neurótico en este caso interpreta como que desea su otro edípico, ¿no? En cambio, la vertiente de lo real, por un lado lo real escapa, va más allá tanto de las imágenes como de las palabras, ¿no? Lo real es lo que queda por fuera de lo imaginario y lo simbólico. Entonces, en ese punto, bueno, hay muchas maneras de encararlo, pero me interesa una definición, una vertiente que toma Lacan en su Seminario 20, que dice que el amor como un signo, ¿no? Un signo, y el signo es algo que significa algo para alguien. Digo, porque no es tanto lo que significa o el valor que tiene para el otro, o para ese otro que se le arma siempre al neurótico, sino algo que significa algo para el propio sujeto, algo que tiene un valor tal vez inédito para ese sujeto que en ese seminario y también en el siguiente, digamos en el 21, Lacan lo toma más en relación al síntoma del otro, ¿no? Cierto amor a ese arreglo singular, ¿no? que el otro inventa, que el partener inventa para, podemos decir, para lidiar de alguna manera, su propia invención para lidiar de alguna manera sobre esto que es a veces muy enigmático, pero es lo que este aforismo de Lacan que dice la no relación sexual. No hay relación sexual en el sentido de que siempre hay algo imposible de este encastre perfecto que decíamos al principio, o de satisfacer completamente la demanda del otro. Entonces vendría a ser este amor como un signo, dice ahí, signos discretos que el otro envía desde su exilio de la no relación sexual, ¿no? Que suena difícil porque es difícil, pero pensémoslo
un amor que va hacia ese arreglo singular que hizo el otro, el partener, ¿no? Desde una invención propia y no intentando sostener los ideales, ¿no? Los mandatos de ese otro edípico. Esto que decís me hace acordar a esta frase que era: el amor es dar aquello que no se tiene, es dar lo que no se tiene a aquel que no lo es, algo así era, que no recuerdo quién la decía. Sí, está muy bien, lo dice Lacan. Bueno, me hizo acordar algo de eso, ¿no? Está muy bien, porque eso tiene, por un lado, estaría, podemos decir, más del lado de esta cuestión simbólica, ¿no? Del amor, porque uno ahí da el don de amor, que es, bueno, lo que no tiene, ¿no? Es un signo de presencia, pero también interesante que te haya resonado por ahí, porque evidentemente cuando hay algo del orden de la invención, ¿no? Es también una creación, algo que surge a partir de lo que uno no tiene, ¿no? Porque si no está, qué sé yo, Lacan trabaja, por ejemplo, en relación a esto que vos traes, ¿no? A esta vertiente, en el seminario 8, el seminario de la transferencia, él dice, trata en un momento lo que sería la psicología del rico, ¿no? En donde él dice, no es amor porque desde esa perspectiva es dar lo que se tiene, ¿no? Vos querés esto, ¿no? Solucionarlo todo, en ese caso de la psicología del rico, con dinero, ¿no? Pero podemos decir que hay algo estructural que tiene que ver que cuando uno da lo que tiene, hay algo de la apuesta del amor, digamos, que no está. Como si uno buscaría una garantía, doy lo que tengo y cerraría todo perfecto. Sí, o eso del complemento que hablábamos al principio. Exactamente, va en esa vía. En relación a esto que decís del hombre rico, es interesante como a veces se ve cierto intercambio de lo que se tiene y no se juega lo que no se tiene. Por ejemplo, tengo dinero, quiero juventud. La llevo, por ejemplo, a hacer viajes, bueno, que tenga belleza. Entonces son intercambios de bienes, de atributos, y no se juega una falta, esto que decís, lo más singular, ¿no? Bueno, entonces no es que haga falta ser pobre para amar, pero sí situarse en relación a una carencia y soportarla. Exactamente. Lacan trabaja sobre el banquete de Platón, donde se habla del amor. Bueno, ¿qué nos enseña ahí del amor? Bueno, nos enseña muchas cosas, pero en relación justo a lo que traíamos, que justo Patricia recién daba ese ejemplo, porque es ahí donde trabaja también Lacan en el seminario 8, el banquete de Platón, nombra la psicología del rico, pero por ahí algo que me resulta interesante para comentar es que ahí Lacan habla de la metáfora del amor, ¿no? La metáfora es, en su definición, la sustitución de un significante por otro significante, ¿no? Entonces, pero leído en esos términos del banquete, Lacan va a hablar de una sustitución de posiciones, ¿no? Él toma de Sócrates las dos posiciones del amor griego, que eran la de el amado, que era de alguna manera el objeto de deseo, de amor, de devoción del otro, y dice que era alguien que tenía algo, pero no sabía qué era lo que tenía. Tengo algo que hace que el otro me ame, pero no sé qué es eso que tengo que hace que el otro me ame, ¿no? Y por otro lado, que eso sería el eromenos, ¿no? Está la posición del erastés, que es la del amante, ¿no? El que se dirige al otro portando una falta, ¿no? Que es algo de esto que denominaba Patricia como la carencia, ¿no? Es por medio de una falta que motoriza un deseo y uno va en búsqueda de eso que le falta y que no sabe que le falta hacia el otro, ¿no? Es interesante porque ambas posiciones están atravesadas por un no saber. Entonces, no, me falta plata, voy a buscar a un rico. Exactamente, ¿no? Entonces hay algo ahí
que contradice un poco lo que sería exactamente el complemento, ¿no? Porque uno está atravesado por un no saber, y la metáfora del amor, que es la sustitución, bueno, hay varios modos de leerlo, pero uno interesante es cuando Lacan dice, la significación del amor se produce cuando hay una sustitución en donde el amado, ese que tenía, ¿no? Al que le estaba prohibido, ¿no? Sobre todo en esa época de los griegos, dar signos de su deseo, ¿no? Porque era alguien a quien no le faltaba nada, solo recibía los atributos que el amante le otorgaba. Dice, cuando el amado se transforma en amante. Esa sustitución, ¿no? Cuando el amado, el eromenos, se convierte en erastés, en un amante, y se dirige a el otro. Ahí dice Lacan, en esa sustitución se produce la significación del amor. Pero ya tiene otra complejidad que nos enseña, ¿no? Porque se ama desde la falta y también se ama desde el no saber, ¿no? Muy diferente a esto que justamente tocábamos hace un ratito. Sí. Eso podría decir, hay muchas cosas más, pero también sí que es un amor que se enlaza al deseo, ¿no? Se enlaza a una falta y que no va en búsqueda de lo que sería solamente la completud, ¿no? Podría decir, eso es una buena enseñanza que nos deja el banquete. Sí, y que en esto de la no completud, resaltar lo que decías antes de lo que implica de invención singular, de inventarse, ¿no? Con lo que no hay y cómo inventarse algo con eso, porque que no haya relación sexual en el sentido de que hay castración, ¿no? Sería una versión lacaniana de la castración, de que no hay completud, no quiere decir, por lo contrario, que no haya relaciones sexuales, encuentros sexuales, ¿no? Y encuentro con el otro. Encuentros amorosos, ¿no? Encuentros amorosos. Sí. Bueno, como para ir cerrando, te quería preguntar si en la transferencia con un psicoanalista hay amor. En la transferencia con un psicoanalista hay amor, ¿no? Hay amor. Freud dice en uno de sus escritos técnicos, en puntualizaciones sobre el amor de transferencia, él se pregunta, ¿es real, dice, el enamoramiento que sucede desde el analizante hacia el analista? Y dice que sí, que es real, que tiene todas las características del amor. Por ahí dice, está exagerado en algunas cuestiones porque es producto del dispositivo analítico. Sobre todo, hay muchas maneras también de pensarlo, pero es un amor al saber, ¿no? Es amar a alguien porque uno le supone un saber sobre sus problemas, sobre sus síntomas, sobre su padecimiento, ¿no? Es un otro que interpreta y que uno ama por ese saber que le supone, ¿no? Es interesante porque también esto de la metáfora del amor que traíamos es un modo como Lacan piensa en el seminario 8, la entrada en análisis, ¿no? Uno puede decir, viene un sujeto, un paciente, tengo algo, me pasa algo, pero no sé qué es lo que tengo, ¿no? Y podría decir que una manera de leer la entrada en análisis es cuando ese sujeto cambia de posición, se transforma en un amante atravesado por un deseo, ¿no? Y se dirige al analista desde ese no saber, ¿no? Y ahí está, por supuesto, la asociación libre, ¿no? Y después muchas cuestiones del lazo mismo, del lazo amoroso mismo entre un sujeto y su analista, que van atravesando un poco en la transferencia, en la experiencia psicoanalítica, se van atravesando un poco varias, o si no todas varias, de las modalidades del amor que estuvimos viendo, ¿no? Para llegar a ese amor más digno, dice Lacan en la nota italiana, dice un amor más digno más allá de la abundancia del parloteo. Es decir, un amor, podemos decir, más allá de lo imaginario, de lo simbólico, que tiene que ver más con esta dimensión real más singular, digamos, ¿no? Que es lo que podría decir uno desde la perspectiva del amor, lo que se espera de un análisis. Bien.
Bueno, muchas gracias por venir. Hasta acá el episodio de hoy. Recuerden que... Placer. Muchas gracias por estar acá. A ustedes. Muy interesante. Y por último, recuerden que si les interesan los talleres de sobre psicoanálisis, pueden entrar a nuestro perfil, nos mandan un mensajito y les mandamos más info. Nos vemos en el siguiente episodio.